La fascinación del ser humano con lo desconocido es algo inherente de nuestra especie, quizás porque desde nuestros inicios, fenómenos misteriosos como los oscuros secretos de la noche o eventos cósmicos como los eclipses solares nos llenaban de un cóctel de miedo y asombro. Con el tiempo, nuestra comprensión del universo fue aumentando y nuestros miedos se volvieron cada vez más sofisticados, evolucionando desde supersticiones primitivas hasta complejas teorías científicas. Gracias a esto, tu abuelita ahora te dirá que le tiene más miedo a los vivos. Al día de hoy, sabemos que en nuestra galaxia, la Vía Láctea no está quieta en el vasto océano del espacio, sino que se encuentra en un gran viaje a través de las profundidades del cosmos, llevándonos hacia una región del universo conocido como el Gran Atractor. Lo más fascinante, ni siquiera podemos ver a dónde nos dirigimos, ya que la zona de evitación, una mezcla de polvo y gas, bloquea la luz visible hacia ese lugar. O sea que día con día avanzamos a este misterioso lugar y no sabemos qué nos espera ni qué sucederá cuando lleguemos a este destino. Pero no te angusties por eso, porque muchos años antes, nuestra galaxia ya habrá sido consumida en la oscuridad por nada más y nada menos que nuestro propio Sol, convertido en agujero negro. Y aun si logramos llegar a otra galaxia habitable, eventualmente llegaremos al final del universo, el Big Chill, por lo que es importante que recuerdes que no importa cuántos avances tecnológicos o cuántos planetas conquistemos, solo somos un breve momento de conciencia entre dos oscuridades infinitas. El Mapache 2024. Espera, ¿siempre ha sido una cuchara? Siempre lo ha sido. Es en estas ideas que nuestra imaginación nos permite volar y manifestar un nuevo miedo, como si no tuviéramos suficiente con los nahuales y los duendes. Un miedo hacia la inmensidad y lo desconocido, a la oscuridad y el horror del terror cósmico. Frecuentemente enfocado en temas relacionados con la insignificancia y la impotencia humana ante el vasto y desconocido cosmos, se caracteriza por presentar entidades y fuerzas sobrenaturales que trascienden nuestra comprensión, figuras que con un solo vistazo pueden perturbar profundamente nuestra mente. ¡Ay, güey, mi mente! En estas historias, los personajes se enfrentan a lo desconocido y lo incomprensible. A menudo presentan la idea de que hay cosas más allá de la comprensión humana, entidades antiguas y poderosas que existen en las profundidades del espacio y el tiempo, y que pueden causar una profunda sensación de desesperanza en aquellos que tienen la mala suerte de encontrarse con ellas. Es en estas historias donde se origina una antigua raza nativa de la eternidad ciega o la eternidad invisible, el espacio que hay entre los diferentes planos del multiverso y que se muestra de manera diferente para cada Planeswalker. Para Karn es un espacio infinito que causa dolor y vértigo. Jace lo describe más bien como un intrincado laberinto de cristal, y para Tibalt es una visión de horrores maravillosos que nadie debería experimentar nunca. Es en este espacio donde los Eldrasis, seres sin forma física, ni alineación con ningún color, o con todos en el nuevo mazo de 6 colores que saldrá próximamente, existen eternamente. La naturaleza de estas criaturas es de un hambre infinita e insaciable, que devora todo aquello con lo que se encuentra, extinguiendo toda la energía, maná y vida de un plano o universo hasta que solo queda polvo y cenizas. Los 3 más grandes conocidos llevan los nombres de Emrakul, aquello que deforma la biología, Ulamog, aquel que deforma las leyes físicas, y Kozilek, aquel que deforma la realidad. Se desconoce si existen más titanes en otras partes del multiverso, aunque el dragón espíritu Ugin nos cuenta que solo existen estos 3 verdaderos titanes en el multiverso. Cada titán vive fuera de los planos. Cuando uno quiere alimentarse, extiende una parte de su
cuerpo, si se podría decir así, hacia el plano, para crear una manifestación física de sí mismo en ese lugar. La analogía que emplea Hugin es la de un hombre que mete solo sus manos en el agua para pescar. Los peces solo podrán ver sus manos, sin saber qué hay detrás de ellas. Del mismo modo, los habitantes de un plano solo verán seres de una inmensidad colosal acabando lentamente con su mundo, sin razón ni justificación aparente. Ulamog, el giro infinito, es el más pequeño y débil, si se pudiera decir así, de los 3 titanes. La mayor parte de su cuerpo tiene el color del músculo expuesto y está cubierto de placas óseas. Se mueve a través de una masa retorcida de tentáculos con espinas. Un hedor a carne podrida, decadencia y azufre lo rodea constantemente. Ulamog es el titán del consumo. Él y su descendencia consumen tanto materia viva como inerte. Por su paso crea plagas y parásitos mortales, además de una proliferación interminable de lo que podemos interpretar como sus crías. Una de las más imponentes fue Zulodok, supongo que sí se pronuncia así. Comenzó su vida como un mero reflejo del gran poder de Ulamog. Como una enfermedad, comenzó a infectar las mentes de las personas. Su nombre fue susurrado primero en las mentes de los cultistas desesperados, pero muy pronto también fue gritado desde las bocas de sus víctimas en pánico. Se decía que su presencia inspiraba un hambre y una sed que nunca podrían saciarse, causando una hambruna tan poderosa que llevaba a sus víctimas a consumirse entre ellas. Tan poderosa que incluso después de que Nahiri acabara con él, los vampiros susurraron su nombre durante milenios. Kozilek, el carnicero de la verdad, de una anatomía aparentemente humana, pero con una masa de tentáculos en lugar de piernas y un vacío por cabeza, su cuerpo estaba cubierto de lo que parecen ojos. Kozilek es el titán de la distorsión, una pesadilla de locura que corta la misma realidad, haciendo imposible distinguir lo que sucede detrás de sus acciones. Tuerce lealtades, borra pensamientos, transforma emociones e induce desesperación y pánico. Los nacidos del linaje de Kozilek tienen múltiples ojos por todo el cuerpo, curiosamente rara vez en la cabeza, y les flotan extrañas placas a su alrededor. Finalmente, Emrakul, la desgarradora de eones, conocida también como la Madre Lamentadora, es el titán de la corrupción, el más grande y temible de los Eldrazi. Por donde camina, todas las cosas vivas, sean plantas, animales u otros seres conscientes, son retorcidos en un terror silencioso que encarna la desolación, el escalofrío del vacío y el terror de la soledad. Todo lo que nace, entre comillas, de Emrakul se caracteriza por estructuras de carne inquietantes y tentáculos alienígenas de tonos antinaturales, que solo son una sombra horripilante de los seres vivos que alguna vez fueron. Aunque para nosotros estas criaturas parecen moverse meramente basados en instinto y hambre, parece que son conscientes e inteligentes, aunque es probable que su tipo de inteligencia sea de uno muy diferente a cualquiera que conozcamos o podamos identificar. Cuando Jace Beleren intentó comunicarse con la manifestación de Emrakul mediante sus poderes de telepatía, pudimos obtener el siguiente fragmento. La habitación no tenía forma ni color. El vértigo abrumó a Jace, mientras sentía el largo tirón de la eternidad. Había un ángel frente a él. Era alto, más alto que cualquier ángel que hubiera visto antes. Sus alas eran gigantescas y su rostro estaba oculto por una gran capucha. Jace estalló en un sudor frío. Si comienzo a gritar, no sé si podré parar. ¿Llorar me ayudaría? Estoy dispuesto a llorar si hace falta. ¿Puedo sentarme?, dijo una voz femenina y ligera. ¿Juegas ajedrez? ¿Jugarías una partida conmigo?
El ángel agitó su mano y un tablero de ajedrez apareció sobre una mesa. El tablero y las piezas eran de piedra gruesa, pero con detalles finos. Jace hacía sus jugadas casi instantáneamente. Ella no parecía una jugadora especialmente hábil, y Jace comenzó a ver la posibilidad de ganar. El jaque mate estaba a un movimiento de distancia, pero Jace se dio cuenta. Esto no era Emrakul, era el intento de su mente para darle sentido. Tenía que darle una personalidad para tener siquiera alguna posibilidad de entenderla. De entender lo que sea que fuera. Jaque mate, sonrió. No estaba seguro de qué significaba ganar este juego, pero se sentía bien ganar algo al menos. Ella se detuvo y miró el tablero. Tomó una respiración larga y lenta y exhaló. Uno de los peones de Jace comenzó a retorcerse y se giró para apuñalar a su reina. La pieza gritó. Sangre salía de su costado, y entonces más de las piezas de Jace comenzaron a transformarse. Se atacaban entre sí despiadadamente. Jace exclamó boquiabierto ante el caos. «¡Eso no es justo! ¡Esas son mis piezas!». El rostro del ángel comenzó a derretirse, pero su voz permanecía. «No lo entiendes, Jace Beleren. Todas son mis piezas. Siempre lo fueron. Simplemente ya no quiero jugar. Todo termina. Todo muere. El tiempo apunta en una sola dirección y lo hace con hambre». Es posible que Jace no alcanzara a comprender lo que fuera Emrakul, o lo que significaban las palabras que él creía que ella decía, pero definitivamente podemos pensar que había algún tipo de conciencia en ella. Además de que por visiones de otros personajes, sabemos que los Eldrazi eran conscientes de la existencia de los Planeswalkers. No hay duda que el terror cósmico y los monstruos nacidos de este género nos invitan a pensar en nuestra propia existencia, desde perspectivas un poco inquietantes y desconocidas. Las descripciones de entidades cósmicas como Cthulhu o Cthulhu, como se pronuncie, que desafían nuestra comprensión de la realidad, y los Eldrazi encarnan nuestro entendimiento de lo vasto y oscuro que puede ser el universo, y nos invitan a reflexionar sobre nuestra posición en el cosmos y nuestras limitaciones como seres humanos, la pequeñez de nuestra existencia frente a las fuerzas indomables del universo. Nos recuerda que cada individuo debe encontrar de manera optimista su propio significado en este universo tan vasto y misterioso. ¿Y qué opinas del nuevo Eldrazi Ulalek, Atrocidad Fusionada? Aunque no puedo encontrar mucha información de él aún, yo creo que es posible que sea una fusión de Ulamog con Kozilek. Ulamog, Kozilek, Ulalek. O quizás siempre fue una sola entidad que se presentaba como dos titanes diferentes. Pero bueno, eso ya solo queda como especulación mía, por lo que no lo tomes tan en serio. Cuéntame si te gustó este tipo de videos un poquito más estilo documental o algo así. Y si quieres saber más de tus gremios y colores favoritos, da clic aquí.